y junto a ellos había una figura que se levantó lentamente y se giró hacia Carlos. Era la misma criatura que Carlos había seguido al principio. Era una mezcla de lobo y humano, con garras, colmillos y pelo negro. Era una bestia terrible que había desvivido a sus dos amigos y que ahora lo miraba con una sonrisa malvada. Historia paranormal con un nahual. En una ocasión, era una noche de luna llena y Carlos se había perdido en el bosque. Había salido a hacer una excursión con sus amigos, pero se apartó del grupo al seguir el rastro de un extraño animal. Era una criatura peluda y esbelta que se movía con agilidad entre los árboles. Carlos sintió curiosidad y quiso acercarse a verla mejor, pero el animal se alejó cada vez más hasta que Carlos se dio cuenta de que estaba solo, rodeado de árboles oscuros y sombras amenazantes. Carlos intentó orientarse con la luz de la luna, pero no reconocía el camino. El bosque parecía cambiar de forma, como si estuviera vivo. Los árboles se inclinaban hacia él. Carlos empezó a sentir un escalofrío en la espalda, como si alguien o algo lo estuviera observando. De repente, escuchó un aullido que le heló la sangre. Era un sonido agudo y desgarrador que parecía provenir de todas partes. Carlos se asustó y se echó a correr, sin saber hacia dónde. El aullido se repitió nuevamente, más cerca y más fuerte. Carlos sintió que el pánico se apoderaba de él. Corrió sin parar, tropezándose con las raíces y las piedras. El bosque se volvía más denso y oscuro, y Carlos no veía nada. Solo oía el aullido que lo perseguía y el latido de su corazón que resonaba en sus oídos. Carlos buscó una salida, una luz, una señal de vida, pero solo encontró más oscuridad y silencio. De pronto, vio una cabaña en medio del bosque. Era una construcción de madera, con una chimenea y una ventana iluminada. Carlos sintió una esperanza y se dirigió hacia ella, pensando que quizás allí encontraría ayuda. Llegó a la puerta y golpeó con fuerza gritando: «¡Socorro! Por favor, ayúdeme, alguien que me pueda ayudar». Pero nadie respondió. Carlos insistió nuevamente, pero la puerta estaba cerrada. Así que miró por la ventana y lo que vio fue una escena horrible, ya que eran los cuerpos de sus amigos, los que habían venido con él a la excursión. Carlos reconoció sus rostros, sus ropas, sus mochilas. Habían fallecido, y junto a ellos había una figura que se levantó lentamente y se giró hacia Carlos. Era la misma criatura que Carlos había seguido al principio. Era una mezcla de lobo y humano, con garras, colmillos y pelo negro. Era una bestia terrible que había desvivido a sus dos amigos y que ahora lo miraba con una sonrisa malvada. Era un nahual y le había tendido una trampa a Carlos. Carlos se quedó paralizado, sin poder moverse. La criatura que lo acechaba se acercó a la ventana y la rompió de un solo golpe. Luego saltó hacia Carlos, que solo tuvo tiempo de cerrar los ojos y esperar su final.